Análisis de bivariable. Para entender el análisis de bivariable debemos comprender una serie de subtemas, entre ellos correlación de variables, que según su etiología la correlación designa una relación recíproca. Sin embargo, en la estadística señala no una relación recíproca en sentido estricto, sino la correspondencia en las pautas de variación de dos o más de dos variables. No se trata como en los promedios e índices de variación, la distribución de frecuencia o tablas de referentes a una sola variable, sino de cuadros que relacionan dos variables. Estos cuadros pueden adoptar dos formas. ¿Cuáles son estas dos formas? Bueno, entre ellas encontramos la distribución de bivariable conjunta y la tabla de contingencias, de las cuales hablaremos a continuación. La distribución de bivariante conjunta consiste en una tabla que expone respecto a cada individuo un objeto de observación, los valores de dos variables distintas referentes a cada individuo. La tabla de contingencia consiste en cruzar en un cuadro o tabla las varias categorías, dimensiones o valores de las variables, consignando en cada casilla de la tabla el número de observaciones que reúnen a la vez las dos dimensiones, categorías o valores de las variables que se cruzan o corresponden en las casillas de que se trata. Coeficientes de correlación o de asociación son índices numéricos obtenidos mediante determinadas operaciones estadísticas que cifran cuantitativamente el grado y en su caso el signo de correlación entre dos variables. En la siguiente diapositiva podemos observar los tipos de coeficientes según el número de variables, dirección, tipos de variables a las que se aplican y los requisitos que se requieren para utilizar estas variables. En este caso les dejaré este mapa conceptual. Coeficiente Epsilon. El coeficiente Epsilon es un coeficiente de asociación muy simple y poco riguroso, pero muy fácil de usar, por lo que resulta muy útil y práctico en los casos en que es necesario obtener una mayor exactitud. Este coeficiente es aplicable solo a porcentajes y consiste simplemente en la diferencia de tantos por cientos entre las columnas de la tabla, de 2 a 2. Hay que tener en cuenta que esta diferencia es necesaria hallarla en sentido contrario al que hayan sido hallados los porcentajes. Por ejemplo, si los porcentajes han sido hallados en sentido vertical, como es normal según las reglas de Ziesel, el coeficiente Epsilon se halla en sentido horizontal, es decir, lo vamos a hallar al lado contrario de lo que sería normal, restando horizontalmente 2 a 2 porcentajes de las columnas. A continuación veremos un ejemplo del coeficiente Epsilon. Como ejercicio tenemos una variable que nos dice la amplitud de la familia. Entre ellas tenemos familias grandes, familias medianas y familias pequeñas. También tenemos los porcentajes de estas familias. Por ejemplo, en las familias grandes tenemos 25%, familias medianas 30% y familias pequeñas 30%. Como primer punto se nos pide determinar el sentido que se debe hallar el Epsilon. Bueno, para ello dimos la respuesta que el Epsilon se debe hallar en sentido vertical, pues los porcentajes figuran en sentido horizontal, como se puede comprobar viendo que suma el 100% en este sentido, pero no en lo contrario. Como decía, lo primero que tenemos que hacer es determinar el sentido de que se halla Epsilon. Para comprobar esto, primero debemos ver en qué sentido se encuentran los porcentajes. En este caso podemos determinar que se encuentra de forma horizontal. 30 más 55 más 15 tenemos un resultado del 100%. Por lo tanto, el Epsilon se va a hallar de forma vertical, lo cual lo vamos a calcular a continuación. Para calcular el porcentaje Epsilon se debe hacer lo siguiente. Como ejemplo vamos a tomar las casas medianas. Vamos, como se debe, según las reglas, restar de 2 en 2. Primero tomamos 60 menos 55, nos queda un 5%. Después 55 menos 60 nos queda un menos 5% y 50 menos 55 obtendremos un 0%. Aquí abajo le dejo la respuesta de las demás casas, grandes, pequeñas y medianas. Coeficiente Q de Joule y el coeficiente pi. Ambos coeficientes son apropiados para medir la asociación de variables de escala ordinal o nominal. Únicamente son aplicables en las tablas de 2×2, es decir, de 2 columnas por 2 filas. A continuación les dejo la fórmula del coeficiente Q de Joule y la fórmula del coeficiente pi. Ambas son distintas pero se obtienen los mismos resultados. Hay que tener en cuenta que la Q
y de Joule no es aplicable cuando una de las casillas están vacías o tienen valor 0, pues nos da falsamente un resultado más o menos 1. Con la relación a los signos dos coeficientes es advertir que si las dos dimensiones de las variables indican una idea de orden, como la clase alta o clase baja, deben conservarse los signos. Si no lo hay, no es necesario. En el primer caso, las dos variables deben de ordenarse de manera homogénea. A continuación, explicaremos un ejercicio, el cual resolveremos por el coeficiente pi. Para ello tenemos las variables alfabetización, la cual consta de analfabetos y alfabetizados. También la variable fecundidad familiar, la cual consta de alta y baja. La alta es de más de 4 hijos por matrimonio y la baja menos de 2 hijos por matrimonio. Para ello debemos sustituir valores. Primero vamos a utilizar el número más alto de alfabetizados, que es 120, por el número más alto de analfabetos, que es 140. Esto lo vamos a multiplicar por 30, que es el número más bajo de alfabetizados, por 70, que es el número más bajo de analfabetos. Esto lo vamos a dividir entre 140, que es el número más alto de analfabetos, más 70, que es el número más bajo de analfabetos. Esto multiplicado por 30, que es el número más bajo de alfabetizados, más 120, que es el número más alto de alfabetizados, por 140, que es el número más alto de analfabetos, más 30, que es el número más bajo de alfabetizados, por 70, que es el número más bajo de analfabetos, más 120, que es el número más alto de alfabetizados. Al sustituir valores debemos de hacer un ejercicio matemático, para lo cual nos dio los resultados de 16.800 menos 2.100. Ahí nos dio un resultado de 4.700. Luego vamos a multiplicar 210 por 150 por 170 por 190, que es una vez resuelto los paréntesis que se encuentran en la fórmula de arriba, y nos dio un resultado de 31.897. Esto lo vamos a dividir con el número que tenemos arriba, entonces sería 14.700 entre 31.897, para lo cual vamos a tener un número, será el coeficiente pi, que es 0.46. Esto es el porcentaje de lo que veremos a continuación, que dice que el coeficiente obtenido indica una asociación importante positiva entre ambas variables, es decir, observamos las variables y nos dice que a mayor analfabetización, mayor fecundidad familiar. Coeficiente lambda. Los coeficientes de Joule y pi sirven para medir la asociación entre variables nominales, pero únicamente cuando ambas son dicotómicas, es decir, tienen solo dos categorías. El coeficiente lambda no tiene limitación de q y pi. Según Feynman, la asociación puede considerarse como un problema de predicción. Así, dos variables están asociadas si el conocimiento de una de ellas sirve para mejorar la predicción de las dos variables de la otra. El coeficiente lambda se funda precisamente en este carácter predictivo de los coeficientes de asociación. Veámoslo como un ejemplo de Feynman. Supongamos que se pone un problema de lógica a 50 estudiantes universitarios y obtenemos los siguientes resultados. 30 de los estudiantes resolvieron el problema y 20 lo fallaron. Entonces tenemos un total de 50 estudiantes. Dado este resultado, la resolución del problema representa la mejor predicción del mismo. Es la moda y está, como es sabido, presente la mejor predicción en el caso de la variable nominal. Esto puede comprobarse si lo valoramos de las dos posibles predicciones. Si predecimos que cada individuo ha resuelto el problema, 20 de las 50 predicciones serán falsas, es decir, 30 serán falsas porque 20 lo resolvieron. Bueno, si por el contrario predecimos que todos fallaron, 30 predicciones de las 50 serán falsas. Escogiendo pues la clase modal, cometemos menos errores. Supongamos de nuevo que se nos facilite la información sobre cada estudiante referente a la variable de haber seguido o no el curso de matemáticas. Esta variable se puede llamar independiente, pues no se puede ayudar a predecir los valores de la primera. Resolvieron el problema
siguieron un curso de matemáticas son 22 estudiantes. Los que resolvieron el problema y no siguieron el curso de matemáticas son 8 y tenemos un total de 30. Los que no lo resolvieron y siguieron el curso de matemáticas son solo 3 y los que no lo siguieron son 17, un total de 20. Con esta información podemos valorar nuevamente el acierto en la predicción de la resolución o no del problema de lógica, teniendo en cuenta o no matemáticas. Si ambas variables están asociadas al hacerlo, así reduciremos los errores de la predicción cometidos inicialmente. Vamos a ver una siguiente variable. Este es el mismo cuadro anterior, pero para ello vamos a hacer una lógica distinta. Primero consideramos a los estudiantes con preparación de matemáticas. De ellos 22 resolvieron el problema y 3 no. La predicción elegida debe ser la de resolvieron el problema, con lo que cometemos un error de 3 de 25 no lo resolvieron. Por el contrario, para los estudiantes sin preparación de matemáticas la moda sería fallo y por lo tanto la mayor predicción. El error cometemos con ella es de 8 en 25. Volvamos al principio. Como vimos, el error que cometeríamos en la predicción sin tener en cuenta el estudio de matemáticas será de 20 en 50. Pero ahora solo cometemos 33 errores en el grupo con formación de matemáticas y 8 en el grupo sin formación de matemáticas. En total, 11 errores de los dos grupos. Por lo tanto, tenemos en cuenta la formación de matemática nos ha permitido reducir los errores de predicción de 20 a 11. Esta resolución se presenta pues 20 menos 11 serían 9, dividido entre 20 tendremos un 0.45, un 45% de los estudiantes que no resolvieron el ejercicio de matemáticas. Este 45% es el coeficiente lambda que nos indica el porcentaje que la variable independiente nos sirvió para mejorar nuestra predicción y que mide el grado de asociación entre ambas variables. Muchas gracias por su atención.